Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Quiero leerte 2 versos, ¿verdad? Para que de aquí entonces vayamos construyendo algunas cosas. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este capítulo 4 de Mateo es en esencia el retrato del inicio del ministerio de Jesús. Sus 3 años y medio, digamos, invertido, ¿verdad? En aquello a lo cual él sabe que el Padre lo llamó. De una manera intensa comienza Mateo 4, retratando el momento de tentación que vive Jesús a manos del enemigo. Simplemente que esto te sirva de advertencia. Cuando Dios va a hacer algo, siempre va a haber resistencia, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo escribe en el libro de los Corintios que se le ha abierto una puerta grande y eficaz. Y uno diría, gloria a Dios, qué bueno, una puerta abierta. Y ahí mismo el apóstol Pablo dice, pero muchos son los adversarios, ¿verdad? Una puerta abierta no quiere decir que no va a haber resistencia. Jesús comienza su ministerio, hay una resistencia. Entonces, de una manera como muy rapidita, Mateo nos narra este encuentro con Jesús de Andrés y de Pedro, que van a terminar siendo anclas en su ministerio. Es el encuentro, el primer encuentro de ellos, como lo relata Mateo. Lucas no va a dar más detalles. Vamos a ver lo que Lucas dice. Pero me interesa comenzar con Mateo, porque Mateo encierra la invitación que Jesús le hace a Andrés y a Pedro de una manera muy particular, de una manera que yo creo que es importante que tú y yo entendamos en nuestro caminar. Fíjate que cuando Jesús los ve a ellos, la Biblia con claridad te retrata su quehacer, te retrata lo que ellos estaban haciendo. Dice, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Eran pescadores y estaban en actividad propia de pesca. Y la invitación de Jesús a estos hombres que estaban en un quehacer, que estaban laborando, estaban trabajando, estaban en un hacer, es, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. La invitación de Jesús toma lo que ellos hacen y en esencia lo sube de nivel. Ustedes están acostumbrados a bregar con sus redes y sus barquitos y sus peces. Síganme, que yo los voy a hacer a ustedes pescadores, pero de otra cosa, de cosas que ustedes no se han imaginado. Su quehacer, su diligencia la vamos a tomar y la vamos a llevar a otro nivel. Esta realidad de niveles está presente a lo largo de la Biblia, de manera sutil, pero está. Cuando oímos a Isaías en su capítulo 55, versos 8 y 9, representar el corazón de Dios, hablarle al pueblo, él habla en este sentido. Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios literalmente le revela al pueblo, óigame, la realidad es que ustedes piensan y actúan, piensan y hacen, y su nivel es este. Yo pienso y hago, y mi nivel está aquí arriba. Y cuando tú lees Isaías 55 con cuidado, con detenimiento, cuando te sientas a estudiarlo, tú lees un proceso hermoso. Isaías 55 es a donde Dios explica cómo Él obra a nivel de su palabra, que Él manda su palabra. Y esta no vuelve vacío, esto cae a tierra, riega, cumple lo que está supuesto a hacer, ¿verdad? Y cuando tú terminas de leer Isaías 55, en el verso 13 dice esto, dice, en el lugar de la zarza crecerá ciprés, en el lugar de la ortiga
crecerá a rayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Y si eso no te hace mucho sentido, te explico que todo lo que narra Isaías 55 es del proceso de Dios en nosotros. Y en fin, el término del proceso es que lo que había que no servía para gran cosa, la zarza, la ortiga, Dios la ha transformado en el ciprés, en el arrayán. Dios literalmente tomó lo que no tenía gran valor y le subió el nivel. Dios ve este procesos de niveles, de que tú estás a un nivel y Él está a otro nivel. Y a diferencia de cómo lo manejamos nosotros, que a veces nosotros cuando estamos en un nivel distinto a otra persona, ¿verdad? No podemos invertir en hacérselo saber. Hacemos hasta muecas desde arriba. Yo estoy aquí arriba y tú estás ahí abajo, ¿verdad? O sea, Dios no responde con ese corazón. El corazón de Dios, cuando tú comienzas a entender la respuesta de Dios hacia nosotros, es: vengan, que mi interés no es que tú sepas que yo estoy a otro nivel, mi interés es traerte a ti a este nivel. Es subirte de donde tú estás. Es que si tú eres un pescador, ya el tema no es meramente ser un pescador. El tema es entender que ahora yo soy un pescador de hombres, que el nivel ha subido, mi entendimiento de aquello que Dios quiere hacer con mi vida ha subido. No me puedo quedar en el mismo lugar porque Él no te deja en el mismo lugar. Una de las cosas extraordinarias de entender la realidad de un Salvador es que Dios nos salvó de una eternidad sin Él. Nos salvó de un enemigo, nos salvó de nosotros mismos. Para algunos de nosotros, y a veces no nos damos cuenta, ese es nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Y entender que en Él hay un llamado, un concepto de: mira, vengan a hacer cosas a otro nivel. Es fascinante como Lucas presenta ese mismo encuentro. Cuando Lucas retrata el encuentro de Jesús con Andrés y Pedro, él le da otro sabor, él le da un detalle que Mateo no le dio, por la razón que sea. Lucas nos detalla el momento. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 al 5, tú lees esto. Tú lees que dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, es el mismo mar de Galilea, ¿verdad? Tiene como 3 nombres en la Biblia. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Me darte simplemente algunos detallitos para que podamos echarle mano a la historia con precisión. Cuando Pedro le dice a Jesús, Simón le dice a Jesús: en tu palabra, en. Esa es la preposición griega epi, literalmente una preposición primaria que significa basado en, sobre, desde. Tomando tu palabra como fundamento, entonces voy a hacer lo que tú me pediste. La narrativa no es muy distante a la narrativa que vemos en Mateo. Mateo dice que ellos estaban atendiendo redes. Aquí te dice que realmente era lavando la que estaban. Habían terminado el día de trabajo, pero de nuevo, él coge a estos hombres en franco trabajo y le pide un favor. Se monta en una de las barcas para coger algo de distancia y poder enseñar. Y al final de su enseñanza le dice: vamos para adentro, echa la red. A mí me impresiona esta narrativa. Siempre me ha impresionado esta narrativa.
múltiples razones. Pedro, obviamente, Pedro y Andrés sabían lo que estaban haciendo. Se criaron en este mar. De hecho, en este mar usualmente se pescaba de noche, no de día. Eran inteligentes los pescadores. Del día el sol lo mataría, ¿verdad? Usaban unas lámparas para que los peces fueran atraídos a la luz. Entonces echaban sus redes y lo cogían. Y aquí estaba Jesús pidiéndole, ¿verdad?, al pescador que lo hiciera a hora de mañana, después de haber trabajado la noche entera sin haber cogido nada. Me impresiona cómo Jesús reta nuestro experticio. Tú crees que tú sabes lo que tú estás haciendo. Y Él te pide hacer algo otra vez. La respuesta de Pedro debería decirnos algo. No la respuesta de más a tu palabra o en tu palabra, sino qué pasa cuando Él sube esa red. Una red con tantos peces que se está rompiendo, amenaza con hundirlos. La segunda barca, ¿te acuerdas que cuando Jesús llegó dice que habían 2 barcas? Tienen que llamar al segundo, vengan, vengan, para ayudarnos con esto. Y la Biblia dice, en el verso 8 de Lucas 5, pero viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él sabía. Pedro, siendo pescador, conociendo, él sabía que algo absolutamente fuera de serie acababa de ocurrir. A lo mejor tú y yo lo vemos y no nos parece como el milagro más grandioso. ¿Qué fue? Se llenó la red de peces. No fue que resucitó muerto, no fue un endemoniado, no fue un ciego, no fueron peces. Pero fíjate, Pedro en su experticio, en su conocimiento, sabe que algo fuera de lugar ha ocurrido, algo que a lo mejor otros no pueden valorar, pero él, siendo pescador, sabe, entiende lo extraordinario de este momento al punto que su respuesta es tirarse al piso. Y no sé si te sorprende la palabra de apártate de mí, de aléjate de mí. Era porque los judíos entendían que si Dios apareciera donde ellos están, morirían inmediatamente porque ellos eran pecadores y Dios era justo y limpio. Su respuesta a Jesús es reconociendo, es que tú tienes que ser Dios. Por favor, apártate de mí. ¿A dónde voy con esto? ¿Cuántas veces habrá Pedro echado esas redes al mar? ¿Cuántas veces? Este era su quehacer, este era su trabajo. ¿Cuántas veces lo habrá hecho? ¿Cuántas veces habrás entrado tú en tu oficina? Te habrás sentado en tu carro. Esto es lo que te quiero decir. En nuestro experticio llega el momento a donde asumimos, no vale la pena hacerlo otra vez. La idea de otra vez nos molesta, nos ofende. No debería intentarlo otra vez. Porque yo sé de esto. No debo hacerlo otra vez porque yo sé de esto y yo sé que las situaciones simplemente no están para que esto dé un buen resultado, que produzca algo bueno. Porque yo sé de esto, porque la noche entera tuvimos en esto y no produjo nada. Y no es que no sabemos lo que estamos haciendo. Porque yo me invertí, yo sé cómo es esto, yo sé cómo es él. Intentarlo otra vez no vale la pena porque yo sé cómo él va a responder. Yo sé lo que ella, cómo ella va a reaccionar. Yo sé lo que espera porque he hecho esto mi vida entera. Tengo 20,000 intentos. Yo conozco los elementos que determinan si esto va a ser exitoso o si no va a ser exitoso. Y te puedo adelantar que esto no va a servir. ¿Por qué hacerlo otra vez? ¿Qué cambió de la noche a la mañana? Te dije que es hasta más fácil, más estratégico hacerlo de noche. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió
que hubo una palabra que Jesús le dijo: vamos a entrar. Y échala. A mí me encanta la figura de Pedro, cómo él se da a sentir. Él tiene su... Dice, mira, o sea, yo sé de esto, la noche entera tuvimos en esto y no hay nada. A mí me encanta que hay algunos que somos así, que tenemos como que tener el momento de decir, de asegurar, para que cuando esto explote, que usted sepa que no fue por mí, ya yo le dije a usted lo que había. Mas en tu palabra la voy a echar. Parte de mí siempre imagina que Pedro le preguntó: oye, ¿usted sabe de pesca? No, mi papá es carpintero. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Pues si el que sabe de pesca soy yo, y te digo, o sea, ¿verdad? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué es lo que cambió? Y quiero que entiendas esto, lo escuches con cuidado, porque es tan importante para nuestras vidas. Pedro hizo alianza con las palabras de Jesús por arriba de su conocimiento. Él sabe de pesca, pero Jesús le dijo que lo hiciera. Y hay este proceso cuando el Señor nos habla, nos invita a algo, de tomar lo que yo entiendo, de tomar mi experticio, y muchos de nosotros tratamos de convencerle a Él por qué su palabra no hace sentido, porque mire, yo sé de esto y esto fue lo hicimos, y mira, y el viento tal cosa, y mira, es que no conviene. Pero Él ha dado una palabra. Y la pregunta con franqueza, óyeme, no a Pedro y Andrés, a nosotros es: ¿a qué tú le crees más? Y no es una pregunta ligera ni fácil, es una pregunta que sacude nuestras vidas. ¿A qué le creemos más? A nuestro experticio, a lo que entendemos o creemos entender, a lo que Él nos dice. El ejemplo de Pedro es noble porque a pesar de su experticio, él cede, él le da espacio a Jesús. Él lo hace otra vez. Estando él cansado, sabiendo que las condiciones no eran lo mejor. Y el resultado es extraordinario. Tú sabes, déjame serte muy puntual, estoy brincando muchísimas cosas porque quiero respetar el tiempo. Pero óyeme esto. Muchos de nosotros estamos hartos y frustrados y hemos llegado a la conclusión hace tiempo que no vale la pena intentarlo otra vez. Intentarlo otra vez básicamente es mal usar el chin de fuerzas que a mí me quedan. No vale la pena. Y por eso quería leerte Mateo 4, 18 y 19. Que haré que esto llena de hombres que habían pasado la noche entera haciendo. Y como a la palabra de Jesús lo intentaron una vez más. Y se dio entonces mucho más allá de lo que ellos pensaban que se podía dar. El éxito amenazaba con destruirlos. Tú no quieres hacerlo otra vez. Y te respeto, yo entiendo que tú manejas la situación. Pero ¿qué hay si hay una palabra de Él diciendo que vuelva a echar las redes? ¿Cómo respondemos? Si hay una palabra de Él invitándonos a dar ese paso de nuevo. Y antes de que algún freco diga: pero Dios no me dio esa palabra, ¿qué tú crees que es este mensaje? Hablando con propiedad. ¿Qué mensaje es la manera de Dios decirte: oye, vuelve a echar las redes? Porque hemos cometido el error de pensar que el éxito de la pesca depende de mi experticio. ¿Y qué si el éxito depende de algo más que tu experticio? ¿Y si depende de Dios estar envuelto? De Dios dar gracia, de Dios abrir puertas.
La Biblia dice en Apocalipsis que Él abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. Déjame alentarte. Vale la pena hacerlo otra vez. Pero qué difícil, te entiendo. Te entiendo de corazón, te entiendo. Y quiero ayudarte a ver unos elementos bien rapiditos. Yo quiero hablarte de 3 elementos que nos ayudan a nosotros a hacer alianza con lo terrenal, con nuestro experticio, en lugar de hacer alianza con lo que Él nos está pidiendo, lo que Él nos está haciendo. Estas cosas nos complican y quiero hacerlo usando de ilustración lo que la Biblia enseña en el Evangelio de Juan capítulo 5. Hay otra historia en Juan 5. Yo te pedí que en Lucas 5, ahora dame un brinco a Juan 5. Quiero leerte rapidito la historia de un hombre que duró 38 años siendo cojo, ¿verdad? Porque en esta historia tú vas a ver una serie de elementos que hablan de alianzas, de entendimiento. Yo creo que representa mucho del entendimiento de la iglesia hoy, entiéndase, de la iglesia, el cuerpo en general, pero de la iglesia, de tu vida, de mi vida hoy, que tiene que cambiar. La historia es esta, dice Juan 5 del 1 al 9, luego te voy a resaltar una serie de versos de la historia, pero óyeme bien, dice Juan 5 del 1 al 9, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y se vio Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos, o sea, en los pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿verdad? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, ¿verdad? El proceso de este estanque, y tengo que decirlo, no que creo que es chistoso, bueno, es una verdad, yo creo que es algo chistoso. O sea, es una carrera, ¿verdad? Es una carrera. Entonces, medio de mala fe, la Biblia nos dice que eran cojos, paralíticos. Pero ¿qué es un paralítico? Pues es una carrera y hay un paralítico. O sea, realmente no tiene muchas oportunidades, ¿verdad? O sea, está el ciego. Entonces, la Biblia nos dice que el agua, un ángel lo agitaba y en esencia se armaba. El primero en llegar, ese era, ¿verdad? O sea, ciego. Yo no sé si los ciegos corrían en la dirección correcta o no, ¿verdad? O sea, pero tú piensas en una carrera y las limitaciones que la Biblia te pinta y dices: oye, la verdad que es un asunto, tú sabes, que no es fácil. O sea, pero el primero que llegara era sanado. 38 años sentado ahí. Yo no sé. La Biblia no me especifica con qué frecuencia se movían estas aguas. Es decir, una vez al mes, una vez al año. 38 años. ¿Cuántas veces habrá visto este cojo las aguas moverse? ¿Cuántas veces lo habrá visto moverse? ¿Cuántas veces habrá visto los gritos de gozo de uno que llegó? Llega un momento que tú comienzas a entender: sí, no, a todo el mundo le toca, pero a mí no. Creo que hay un retrato de muchas cosas en esta historia. Es un retrato del entendimiento nuestro delante de la ley, que es una carrera. Yo tengo que llegar para entender. Hay un retrato de gracia en Jesús acercarse a este paralítico y él emprender la conversación. Dígame usted, tú quieres ser sano, tú ves respuestas. Déjame resaltarte los 3 puntos. No quiero diluirme de nuevo honrando tiempo. Mira, 3 cosas te quiero hablar que tienen que ver con nuestra habilidad de ser alianza con lo de Dios y no con lo de los hombres. ¿Por qué? Porque de nuevo, respondemos de lo natural, de lo de los hombres, en nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestro experticio, todo se encuentra ahí. El primer elemento, uno de los primeros elementos que tuve en esta historia, dice el verso 3,
En estos, en los pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La primera cosa que quiero decirte es, óyeme bien, dependiendo de con quién tú te rodeas, se te va a hacer más o menos fácil conectar con lo de Dios en tu vida. La Biblia nos dice que este cojo, 38 años, a donde sus compañeros diarios, ¿tú sabes quién eran? Otros cojos, otros ciegos, paralíticos. Esta es su junta, este es su día a día. Me imagino que hablaban las cosas de los cojos, de los ciegos, de los paralíticos. Me imagino que muchísimas de sus conversaciones giraban en torno a sus limitaciones, a cómo esto había impactado su vida. Hay una forma en la cual vivimos, que vivimos como profundamente conectados a lo terrenal. Pablo nos hace un llamado de recordar que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Hay un llamado a recordar una esperanza que pesa en nosotros, pero la realidad es que cuando nos damos cuenta, aquellos con quienes nosotros nos rodeamos, todos tienen el mismo tipo de visión. Estamos conectados a lo terrenal, a lo natural. Quiero llamarte, por un momento llamarte y decirte, es tiempo que tú examines tus juntas. Tus juntas están afectando tus alianzas. No, pero que son tipos nobles y no es verdad, no hacemos nada mal. Examínalo con cuidado, examínalo con cuidado. Que porque no te estén hablando de droga y de mujeres, no quiere decir que sea bueno esa junta. ¿Y tú sabes por qué? Porque cuando tú examinas la junta con cuidado, te vas a dar cuenta que es una junta que te mantiene anclado a cosas terrenales. Yo no estoy diciendo, vota a todos tus amigos, solo júntate con creyentes. Eso no es una manera práctica de vivir. Pero sí te estoy diciendo, ten mucho cuidado a quién tú le das acceso a las cosas de tu corazón. Porque si a las cosas de tu corazón tú le das acceso a gente que no valoran principios del cielo, tú vas a tener una alianza bien fuerte con cosas de la tierra. Cuando nos hablan de este ciego, nos dicen es que esta era su junta. El segundo elemento, Juan 5, del 5 al 6. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Óyeme, el segundo elemento que tiende a interrumpir nuestra alianza con el cielo es el tiempo. Nos desesperamos. Entendemos que no están siendo justos con nosotros, que el tiempo propicio ya pasó. Yo entiendo que de alguna manera Dios se equivocó conmigo, lo mío está durando más tiempo y el elemento del tiempo pesa, el tiempo acondiciona, el tiempo me hizo cómoda donde estoy. El cojo representa eso. Cuando Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú oíste la respuesta del cojo? La respuesta del cojo no fue una respuesta que habla de su deseo, habla de la condición. Es que imagínense, para yo di que sé primero, es que hay que competir. Toda esta gente, ese tiene hasta un primo que se sienta ahí con él por si acaso el haga se mueve a salir huyendo con él. El tiempo nos desgasta, nos cansa. Posiblemente lo peor de todo, nos condiciona. La palabra psicológica, condicionamiento. El perrito de Pavlov, tú oyes una campana, tú saliva, tú oyes algo y tú entiendes que tú sabes lo que hay, tú estás condicionado. Y cuando el cielo abre en contra de lo que es tu condición, resistimos. Qué cosa extraordinaria, ¿eh? Que le hacemos resistencia al bien que Dios quiere hacernos. ¿Tú has considerado eso? En Juan capítulo 11, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, explícate algo de la muerte de Lázaro. María y Marta aparentemente no eran casadas. Son las hermanas de Lázaro. Ese detalle es importantísimo, porque si Lázaro murió y dejó dos hermanas solteras, aquí hay un lío, porque las hermanas no pueden heredar propiedad ni nada. Todo ese terreno, todo lo de ellos está en el aire. Ojalá que algún familiar cercano se case con las hermanas para que ese patrimonio se quede en la familia, pero todo está en peligro. O sea, entiéndase algo. Las dos que realmente quedan mal paradas con la muerte de Lázaro son María y Marta.
Son las dos hermanas. Oh, y cuando Jesús manda a quitar la piedra de la tumba, son las hermanas las que vocean, ay no, Señor, que ya tiene 4 días de muerto, ya hiede el cuerpo. Qué paradoja extraordinaria que lo que más necesitamos el milagro, somos capaces de ser lo que más obstáculo presentamos. ¿Por qué? Porque operamos desde un entendimiento muy humano. La enseñanza de Juan 11, la historia de la resurrección de Lázaro, es la idea que ni la muerte se impone a lo que Dios quiere hacer. Y la lección es de importancia extraordinaria en nuestras vidas, porque es la señal de que tú y yo tenemos límites. Tú y yo entendemos que Dios lo puede hacer siempre y cuando lo haga antes de que esto pase. Porque si pasa esto, ahí no hay forma de darle para atrás. Dios tiene chance hasta que llegue tal, porque si llega tal momento, ya no hay nada que Dios pueda hacer. Ese es realmente el mensaje de la resurrección de Lázaro. Por eso ambas hermanas le dicen a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera. Le están diciendo, tú llegaste tarde, y porque tú llegaste tarde, no hay nada que hacer. Y la acción de Jesús es para decir, óyeme, ustedes que pensaban que no había nada que hacer, les he dicho, Él se lo pinta, se lo recuerda. Tú no recuerdas que te dije que si crees verás la gloria de Dios. Le está diciendo, tú me estás haciendo alianza con lo que todo el mundo aquí está pensando y diciendo, y no estás recordando lo que yo te dije. Lázaro, sal. Por su palabra, todo cambia. Tú has, y óyeme, lo entiendo, no que no lo entiendo. No hemos cansado de hacer en nuestra propia fuerza, de forzarnos, de empujar, de intentar. Con razón estamos hartos y frustrados. Parte de lo que vamos aprendiendo en nuestro caminar con el Señor en no invertirme hasta que yo no lo oigo a Él hablar. Porque el secreto de mi éxito está en que Él hable, que Él diga. Y no te equivoques, Él me deja en libertad para invertir mi fuerza como yo quiero. Yo puedo invertirme y volverme loco. Y después de volverme loco, venir y decir, Señor, es que necesito que tú lo hagas, que tú estés, que tú hablas, que tú digas. Tu relación vale la pena que lo intentes otra vez. Tu vínculo con tus hijos, inténtalo otra vez. Porque una palabra de gracia que nos es extendida. Hay una palabra de gracia sobre nosotros. Tercer elemento, nuestras propias limitaciones. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. 3 elementos que te resalto. Tu entorno, el tiempo y tus limitaciones. Mira qué cosa. El hombre estaba quejándose de que para él ser sanado había que llevarlo al agua. Él no tenía quien lo llevara. No es factible. Y la respuesta de Jesús es: coge tu lecho, levántate y vete. Él estaba esperando llegar a su sanidad y no entendió que su sanidad llegó a donde él. Considera eso por un momento. Hay muchos de nosotros tratando de ganarnos lo que ya Dios nos ha concedido. Y genuinamente no lo entendemos. Genuinamente estamos fajados en lo nuestro, tratando de lograr, tratando de hacer, tratando de vencer, tratando de conquistar. Y no necesitábamos una palabra de él. Moisés lo entendió. Moisés era vivo, Moisés lo entendió. Si tu presencia no viene conmigo, yo no quiero ir. Antiguo Testamento, y entendió esta verdad. Éxodo 33:14. Mi presencia irá y tú descansarás. Cuando su presencia va, la frustración desaparece. Y no es que no hay retos, no es que no hay momentos difíciles. No hay frustración. Yo estoy viendo fruto de lo que estoy haciendo. Yo estoy viendo resultados. Yo estoy jalando redes a cada rato, explotándose de peces. Porque
se basa de su palabra. Déjame cerrar con esto, simplemente decirte esto. Hay 4 valores que son columnas aquí en Palabras de Vida. Hablamos del amor de Dios, de la presencia de Dios, de la gratitud. Y el último que hablamos es de la honra. No lo hablamos de último porque sea menos importante, ¿verdad? Honra tiene que ver con darle peso, con darle la importancia que algo o alguien merece. Te pregunto, te quiero inquietar con la pregunta. En tu vida, ¿honras lo que Dios dice? Tú sabes darle un peso a lo que Dios dice por arriba de todo el otro ruido que se está dando en tu vida. Es un proceso que nos corresponde. Como creyentes tenemos que aprender a manejar ese proceso, a entender acá qué dijo Dios sobre eso. Y si Dios ha dicho algo sobre eso es que yo necesito aprender a posicionarme para desde ahí hacer, para desde ahí responder. Me impresionó mucho. Yo creo que fue muy de Dios el tiempo de administración hoy cuando se habló del temor, del miedo. ¿Cuál es tu temor? Porque en Dios hay una respuesta a tu temor. Pero de nuevo, muy como Pedro, y estoy cerrando, te lo prometo, muy como Pedro, mas en tu palabra lo haré. No lo voy a hacer en mi know-how, en mi conocimiento, en mi experticio, lo haré porque tú me lo pediste. Hay tantas cosas, son testimonios personales, pero tantas cosas que yo he hecho, óyeme bien, sin ganas de hacerlo. ¿No oíste? Sin ganas, no es que yo quiero hacerlo. Yo no estoy convencido que Pedro quería echar la red otra vez, pero lo hizo porque el maestro habló. Hay cosas en mi vida que yo he visto darse a sí mismo sin ganas, mi corazón no estaba en eso. Pero cuando lo hice, dio un resultado que digo, ay, gloria a Dios. Que hay momentos donde uno no se lleva de sus propias emociones. Porque me hubiera cerrado una puerta. Yo no sé la cantidad de veces que Marisabel, sobre todo, me ha pedido hacer algo. Vamos a hacer tal cosa. No, que yo no quiero, que tal. Hay una explosión de porque uno no quiere. Y mentira, a fin de cuentas uno termina haciendo. Uno termina viendo el bien de Dios en ese proceso. Escúchame, esto es un momento de madurez. A donde básicamente, si tú resumirías el mensaje, te estoy diciendo, Dios te lo está pidiendo, aunque tú no quieras. Entonces a ti te toca ver, ¿y qué eso quiere decir en mi vida? ¿Qué es lo que yo no quiero hacer? Y me llevo entonces de mi entendimiento o me llevo de su palabra. Resumen, llevándote de su palabra, siempre ganarás. No a veces, siempre ganarás. Para mantenerte al tanto de todas estas actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Iglesias CPB e Instagram, @IC Palabras de Vida. Donde Él está, hay libertad y gozo. Soltamos nuestras cargas y somos renovados en Él. Aquí se vive la presencia de Dios.